Cuando lo hago brillar, poniéndolo al sol, pienso en la vida de otro. Bueno, yo pienso que se lee para imaginar, para sentir cosas diferentes, porque un libro siempre te hace sentir algo totalmente diferente a otro libro. Entonces yo creo que es para sentir, para imaginar, para crear y también para aprender. Bueno, yo pienso que principalmente uno lee es para aprender, porque cuando uno lee aprende pues formas diferentes para, no sé, palabras diferentes para agregar a su léxico. Entonces el hecho de aprender cosas nuevas a todos nos beneficia. Yo pienso que uno lee para escapar de la realidad. Yo pienso que leer pues también incluye todo lo de cultura, incluye ampliar tu vocabulario, crear imaginación, porque somos jóvenes y eso es lo que a nosotros nos gusta, crear mundos imaginarios donde podamos ser lo que de pronto nunca pudiéramos ser. El viaje es una antología que recoge poemas de 3 libros anteriores. Voy a leer el poema que más me han publicado en revistas y que me lo tradujeron al inglés también, me lo publicaron en Estados Unidos. Es un poema que se llama Trenes. Está dedicado al cuento del guardagujas del excelente escritor mexicano Juan José Arreola. Fue escrito en la ciudad de Santa Marta. Trenes. Una estación que ve llegar trenes rojos trayendo como único pasajero la noche. Un día el sueño se cumple. Llega el tren rojo, se baja la noche y se instala para siempre en la estación del olvido. Los trenes que siempre han pasado silenciosos, vacíos, y en su última ventanilla un niño muerto dibujándome un adiós con su mano triste. O el tren perdido, el que nunca regresó y tampoco llegó a su destino. Dicen que ahora es un fantasma. A veces aparecen sus huellas en los sembrados. Los trenes deseados, los que nunca humearán, alguna vez nos despertará su estrepitosa presencia ante el asombro de la muerte. El tren transparente, repleto de hermosa gente transparente, ahora pasa cada 9 lunas ante el estupor de los aldeanos, pero nadie lo comenta por temor a que los crean locos. El guardagujas perverso, el que enredó los hilos metálicos e instauró el caos. El maquinista de sueños, que añora su oficio en la última estación, cómo anhela que los rieles vayan más allá de su memoria. El vendedor de boletos que una tarde vino a comprarse a sí mismo un boleto sin regreso. El tren de los dioses pasa solo una vez, alguien se baja, gira la aguja, borra la memoria de los hombres y todo vuelve a empezar de la nada. El pregonero de rutas que jamás ha subido a un tren. El tren que sueña con ser tren, cada vagón una pesadilla y su único pasajero yo mismo. Una vez se bajó y vino a tomar el café conmigo. Desde entonces compartimos la misma tumba. El tren de los cuerdos, el que sí pasa puntual todos los días, el que regresa con mercancías y pasajeros nuevos. Hoy ha llegado con un cargamento de ataúdes importados, 20 prostitutas vestidas de monja y 100 cerdos blancos y hermosos. Ese tren nunca lo espero, sin embargo, es el único maldito que me humilla con su presencia. Hernán Vargas Carreño es un poeta colombiano nacido en el municipio de Zapatoca, en el departamento de Santander. Él ha aceptado tomarse un tinto con nosotros y para ello ha tenido la gentileza de invitarme a su apartamento, el cual está ubicado en el histórico y patrimonial barrio La Candelaria, acá en Bogotá. Si uno se asoma al balcón, es recibido por el mosaico más grande que existe en Colombia. Mientras ustedes aprecian la decoración que él mismo ha hecho en su encantador rincón, yo aprovecho para contarles algunos aspectos de la vida de este poeta. De esta forma, ustedes tendrán una imagen preliminar, aunque parcial,
de la valía de su trabajo. Ante todo, Hernán Vargas Carreño es un poeta. Su obra tiene una larga trayectoria y la calidad de la misma le ha hecho merecedor de muchos premios y reconocimientos. Sin embargo, su vida está dividida en varios dominios que a la larga terminan definiendo su vida como poesía, fábula, creación permanente. La poesía, la educación, la traducción, el mundo editorial, la gestión cultural. Como poeta, sé que muchos han comenzado a disfrutar desde el preludio de este vídeo. Hoy tenemos el privilegio de escuchar otros poemas en su propia voz. Sea pues la ocasión de invitarles a quienes no lo conozcan a descubrir una poesía excelsa. Como educador es innegable que el hecho estético es un elemento ineludible en todo escenario pedagógico. Desde lo lingüístico, desde lo literario, desde lo creativo, el artista estará siempre presente en el evento pedagógico. Como traductor, debo decir que nos encontramos ante un alto perfil, pues no es fácil traducir poesía y mucho menos si se trata de Fernando Pessoa. La gran mayoría de traducciones de este poeta ha sido realizada por españoles. En lo particular, no tengo en nada en contra de los españoles, pero no soy muy amante de sus traducciones. De Pessoa hay menos de 4 traducciones en América. Una en Argentina que no conozco. Una en México realizada por Octavio Paz. Y la traducción del colombiano Hernán Vargas Carreño. De otra parte, Vargas Carreño también ha traducido a Sylvia Plath y a Emily Dickinson. Entre otras cosas, ya la traducción que hizo de Emily Dickinson ha sido publicada. Me contó Hernán también que actualmente está metido de cabeza en la traducción de una segunda parte. Pero avancemos en otros detalles. Como editor, el autor nos contará cómo ha sido su derrotero. No obstante, un título de muestra sería Ulises, hombre solo, un poema narrativo de 4.898 versos, con el cual el poeta cienaguero José Manuel Crespo ganó el Premio Nacional de Poesía HJCK 50 años, Casa de Poesía Silva. El jurado en esa ocasión estuvo integrado por Álvaro Castaño Castillo, María Mercedes Carranza, Darío Jaramillo Agudelo y Fernando Charri Lara. Eso nos habla un poco de la calidad del trabajo y del alto perfil que maneja como editor. Por último, la labor de este poeta como gestor cultural en un terreno tan árido como Colombia, no puedo darle otros calificativos diferentes de titánica y quijotesca. Ya lo veremos. Salud, amigos. Mi nombre es Paula Martínez y leo para dejar volar mi imaginación. Me pregunta Enrique sobre la revista de poesía Exilio. Bueno, pues te cuento que en este país de 45 o 46 millones de habitantes solamente quedan 6 revistas de poesía en este momento, lo que es inconcebible para los amantes
de la poesía o de la literatura en general. Las revistas han ido desapareciendo, algunas eran institucionales, otras manejadas por una sola persona. Cuando esa persona desaparece o el grupo de personas se disuelve, hasta ahí llegó la revista. Yo he mantenido la revista de Poesía de Exilio porque la he sostenido con dineros míos y eso ha garantizado que tengo una larga vida, aunque no hayan muchos números. Solamente van 27 números y la primera revista se publicó en junio de 1993. Así que si hacemos la cuenta del 93 hasta el 2016, deberían haber habido más números. Pero bueno, como les repito, la revista sale con recursos míos, entonces por eso apenas van 27 números. La revista tuvo un formato parecido al de Golpe de Dados y su primer número fue publicado en Santa Marta. Casi todo el origen de mis cosas culturales y de mi trabajo de traductor de poesía, de gestor cultural, de editor, nace en la ciudad de Santa Marta, donde yo llegué a vivir en el año 89, después de salir de Bucaramanga. La revista fue dedicada en principio a 2 o 3 escritores, no salían muchos, y tenía pocas páginas. Estamos hablando de 50 páginas más o menos. Ahora la revista tiene un formato de libro, 12 por 17, y la que menos páginas tiene 90 páginas. El último número, que salió hace una semana, está dedicada a Eunice Odio, la mejor poeta que ha dado Costa Rica y la mejor poeta del siglo XX de Centroamérica. Y esta revista Exilio trae 144 páginas, dedicadas solamente a Eunice Odio. Entonces la revista se ha convertido en un libro, más que en una revista, por el contenido y por el formato. Pero la sigo llamando Revista de Poesía Exilio y la mantendré hasta que mi capacidad económica y mi fuerza me lo permitan, porque es una hija que quiero mucho. Es una revista que no tiene comité editorial, ahí ejerzo yo de tirano literario y sale el poeta o la poeta que yo quiero que salga. No acepto patrocinios para que no me impongan ningún poeta y seguir así con esa filosofía, con ese pensamiento. Otra cosa que la tengo muy clara es que en la revista de Poesía de Exilio jamás van a salir mis propios poemas. Por ética y porque hay demasiados poetas por publicar, la revista siempre estará dedicada a otros poetas. Esa es más o menos una pequeña historia de la revista de poesía, que tiene mucha seriedad en el país, dentro de las 6 que existen, y que circula de mano en festivales, en encuentros. Yo la mando a amigos de ciertas ciudades, a veces me ayudan con un poquito de dinero, entonces yo les mando un paquetón de revistas para que ellos la regalen en algún encuentro. Esa es la manera como circula la revista. Se vende en muy pocos lugares y la verdad lo que se vende es muy poco y no me interesa que se venda mucho porque no vivo de ella, pero sí que se difunda. La número 26 fue dedicada a Jade Rivera Monge y una de los últimos números fue dedicada al excelente poeta Miguel Méndez Camacho, que dirige la colección Un Libro por Centavos. Ha estado Giovanni Queset, por ejemplo, que es muy difícil que Giovanni le permita a alguien sacar una antología, me lo permitió. Está nuestra gran nuestra gran poeta de la costa, Olga Chams El Hash, más conocida como Meira del Mar, también tuvo su número completo. Nuestra querida amiga Clemencia Tarifa tuvo su número completo, y otros poetas que con el tiempo se han convertido en un estorbo en mi trabajo, entonces no los menciono por ahora. Es difícil, ¿no? En este país, incluso las mismas revistas universitarias, porque son ya 27 años, de 1993, 7 y 17, 24 años. 24 años. Entonces,
Usted es un verdadero Quijote, hermano. Mira, algo que lamento es que tanta universidad pública y tanta privada, que es uno de los mejores negocios que tiene este país, como las GPS, es que allá las universidades privadas, ¿cómo es posible que con tanta proliferación de universidades privadas, ninguna universidad de esas se le haya dado por tener una revista de poesía? Por ejemplo, para sacar, dito 4 números al año, 4.000 ejemplares y regalárselas al pueblo colombiano, que eso no les costaría nada para los millones que le entran, y no lo hacen, ¿no? No sé dónde están las cabezas culturales de las universidades privadas, ante todo, que tienen tanto dinero, ¿no? Las públicas, uno entiende que están publicando 100, 200 ejemplares de libros de algunos poetas. Esos libros se quedan normalmente en los archivos de las universidades, terminan botándolos con el tiempo, pero a las universidades les interesa más publicar revistas de carácter más científico o de la academia, que llaman, que es cháchara y cháchara, y llene hojas y hojas con pura carreta, tratando de untarla un poco de filosofía y un poco de ciencias políticas y un poco de otra cosa, porque como que esa es la moda de las universidades, pero no tiene una revista de arte realmente que valga la pena, donde pudieran mostrar la obra pictórica, por ejemplo, de este país, o la poesía, o el trabajo que se hace en el cine. No hay una revista que saque la cara por las universidades públicas o privadas de este país, refiriéndose al arte en general. Mi nombre es Freddy Granados. Leo para ser mejor persona, para ser mejor ser humano, para instruirme, para tener la suficiente prudencia que se necesita para vivir como verdadero ser racional. De mi último libro, Montuno, que es un homenaje a las montañas de Santander, el poema Cuchillos, es un poema en prosa. Con este cuchillo he matado varios animales, he capado berracos y he abierto exquisitos frutos. Nunca quisiera matar a un hombre, siempre lo llevo al cincho. A los 6 años me lo entregó mi padre. Esa es su hombría, mijo, a cuidarla. Cuando lo afilo en silencio, brotan de la piedra mis extraños pensamientos, los que voy afilando también para mis futuros días. Cuando lo hago brillar poniéndolo al sol, pienso en la vida de otro hombre tan oscuro como yo. Apenas tiene unos centímetros y sin embargo es el único límite entre 2 machos de estas montañas. Por él se nos va la vida en un instante, por eso lo respetamos tanto, por eso nunca lo mostramos y lo acariciamos en secreto como algo sagrado. Tan brillante él, pero tanta sombra que hace. Bueno, yo me crié hasta los 6 años en las montañas de Santander, en varios pueblos. Nací en un pueblo que se llama Zapatoca, pero me tocó recorrer mucho otros pueblos de Santander con mi madre hasta los 6 años y medio que me llevaron a Bucaramanga. Entonces mi primer recuerdo es la vida campesina, son las vacas, son los campesinos, el café, la caña, la molienda, los marranos, los animales del campo, las largas caminatas para llegar de un pueblo a otro, incluso porque no había carreteras en unos pueblos en ese entonces. Y ya a los 6 años y medio a vivir en Bucaramanga, donde empecé a estudiar mi primaria y donde logré, afortunadamente, de una familia de 8 hijos, fui el único que pudo ir a la universidad pública y el único que pudo sacar una carrera porque ya era de los menores. No me tocó tan duro como los hermanos mayores. Pero nunca dejé de ir al campo hasta los 20 años más o menos. Cada 6 meses yo estaba ya fuera donde mi nona o donde mis tíos que permanecieron en el campo, y esa relación con el campo nunca la he cortado y hace parte de mi vida íntima, desde mis recuerdos, de mi memoria infantil y juvenil, y a eso le debo mucho, a esos silencios del monte le debo mucho, porque la poesía se hace entre la palabra y el silencio. Ya después que terminé la universidad en Bucaramanga, arranqué para la costa, llegué primero al Cesar, duré en el Cesar en varias partes, 5 años, terminé en Valledupar, y después de 5 años en el Cesar ya logré conocer el mar. Cuando conocí el mar me enamoré del mar y dije, en esta ciudad tengo que vivir, e hice todo lo posible por irme para allá y me fui para allá.
Allí duré 17 años y medio, que es media vida, y allí nació todo lo que tiene que ver con la palabra poética. Allí nacieron los recitales de poesía Mar Abierto, hice un grupo cultural, que no éramos un taller, sino más bien un grupo de amigos que hacíamos todo lo posible por hacer recitales de poesía y llevar poetas a la ciudad de Santa Marta, primero sin dinero, ya después con recursos del Estado, de 3 entidades del Estado, y logramos llevar 154 poetas de Colombia y del mundo a Santa Marta a presentarlos en los recitales que organizábamos una vez al mes. Arrancábamos en marzo, terminábamos en diciembre, así que el dinerito que nos buscábamos nos duraba todo el año porque hacíamos un programa mensual. Y cuando se hace un programa mensual en una ciudad pequeña como Santa Marta, se logra de una manera maravillosa educar a la gente en la escucha y en la lectura de la poesía. Una cosa es un festival de poesía que dura 3 días, donde en 3 días se gastan los 100 millones que consiguen con el Estado y chao, y no vuelven a hacer más nada en todo el año. Y otra cosa es hacer un programa de poesía mensual en una ciudad pequeña, donde la gente entonces ya exige cuándo es el próximo programa, a quién van a traer, yo quiero estar de primero, y donde la gente empieza a leer a los poetas realmente, más que escucharlos, a leerlos, a buscar libros, y donde se educan para escuchar poesía, porque una ciudad pequeña para escuchar poesía tiene que educarse de alguna manera, tanto el oído como en la actitud, y eso logramos hacer en Santa Marta. Yo me vine en el 2008 de Santa Marta, el programa de poesía se acabó. Infortunadamente no dejé herederos porque no todos se le miden a trabajar duro y sin dineros o con muy pocos recursos, no todos se le miden a meter alma, vida y corazón, esfuerzos e incluso préstamos personales en dinero para poder suplir ciertas necesidades. La gente no se le mide a eso. El programa se acabó Poesía Mar Abierto, pero fue mi gran escuela. Para mí Santa Marta, ese programa me permitió conocer a muchos poetas del país y otros del exterior, ante todo a muchos poetas del Caribe colombiano, que me siento muy orgulloso de ser amigo de ellos, de haberlos conocido a muchos de ellos y de haberlos llevado a la ciudad de Santa Marta, con buenos honorarios pagos, con buen hotel, con buen público, con un programa respetuoso. Esa fue mi gran escuela, porque cada poeta que invitábamos primero tenía que leerlo para saber si valía la pena invitarlo o no. O otros a veces hacíamos encuentros de poetas pequeños, donde iban 5 o 6, y eso nos permitía también conocernos entre todos. Así que Santa Marta y el mar, ante todo, fue el escenario propicio para que al mismo tiempo que yo iba ejerciendo mi carrera de docente, porque siempre he sido profesor de colegio público, y fuera haciendo el otro programa, el programa que estaba hecho al margen de mi trabajo, con el cual me gano la vida, pero el programa que le entregué a la ciudad, con muchas jornadas de lectura, con muchas jornadas de poesía, con muchas ediciones de cuentos maravillosos para los jóvenes, con un legado que creo que muchos amarios recuerdan gratamente mi paso por la ciudad durante casi 2 décadas. Ahora Bogotá es la calma, es la tranquilidad, no estoy haciendo gestión cultural, ya no tengo muchas fuerzas como para eso, aunque pienso arrancar el año entrante, pero con una sola línea. Por ahora me he dedicado en Bogotá más a traducir poesía, a seguir ejerciendo mi trabajo como docente, pero a darle un impulso a la revista Exilio, que ha logrado despegar en los últimos años, como le dije, con un formato de libro y con mucha cantidad de páginas. En eso me estoy concentrando y ya veremos si puedo arrancar con la fundación que yo creé en Santa Marta, que ahora se llama Fundación Literaria Exilio. Antes era Fundación Poetas al Exilio, ese grupo se acabó y yo conservo la fundación, logré trasladarla para Bogotá por fin en este mes. Entonces ya es hora de empezar como a exigirle al Estado, en este caso a la ciudad de Bogotá, que tiene más recursos que el Ministerio de Cultura,
a ver qué puedo recibir de la ciudad, de IDARTES en este caso, para que la revista saliera, ojalá, 6 veces al año y para poder publicar una cantidad de poetas jóvenes y no tan jóvenes que nadie les publica y que nadie les va a publicar, y que si no lo hace X o Y persona, el Estado tampoco lo hará. En eso ando en Bogotá ahora, pero un poco como descansado más bien. Si nosotros analizamos el origen de la lectura ha superado incluso el tiempo de la moda, de tal forma de que si nos sujetamos en cuanto al marco histórico, pues podemos decir que ante todo la lectura es un referente, primero. Segundo, que es una de las principales fuentes de conocimiento, donde puedo devorarme un libro leyéndolo y adquirir y compartir o no algunas de las perspectivas o algunos de los planteamientos que formula el autor. Y si en algún momento disiento, no comparto algunos de sus postulados, tengo la opción de debatir en una sana confrontación académica y literaria, incluso hasta escribiendo, y no yéndome ni a los hechos, ni a las palabras oprobiosas, ni a los desmanes de ningún tipo, sino a través de la lectura. La lectura, por donde se analice, enriquece. Lo que sí advierto frente a la lectura es que así como hay malos consejeros, puede haber libros donde el mensaje no sea el mejor, pero es el criterio del lector el que determina qué tan enriquecedora ha sido la lectura que ha hecho, o qué de lo que ha hecho no es lo enriquecedor, y de esa manera puede hacer una autocrítica de lo que ha leído y dice: esto no me sirve, pero lo puedo analizar e interpretar desde esta perspectiva, motivo por el cual, pese a ser negativo, lo está haciendo enriquecedor. En resumen, la lectura es importante porque primero es una fuente de información, es una fuente de conocimiento que nos permite entrar en un escenario que es difícil, una confrontación como la que se libra en otros escenarios, que es la bélica, nada agradable para el ser humano. Mirando muy someramente tu libro Montuno, y logro observar que hay un paisaje, que hay una cordillera, que hay unos silencios, hay un paisaje sonoro, un paisaje visual, y uno al leer tu libro encuentra como que el paisaje te lee a ti, como que tú lees al paisaje, como que tú eres el paisaje. Háblanos un poco, porque yo sé que tienes más libros, ¿no? Háblanos un poco ya de esto, del poeta, ahora sí. Ves que ese libro Montuno, que es el último libro que he publicado, es de este año 2016, en un formato muy pequeño, es una deuda que tenía con esos montes, por eso se llama Montuno. Esos montes que son básicamente el cañón del Chicamocha. El cañón del Chicamocha cae a muchos pueblos, ¿no? Digamos, por San Gil está, por Socorro está abajo en los pueblos que están abajo en el cañón, que son muchos. También Zapatoca hace parte del cañón al otro lado. Guadalupe alcanza a ser parte del cañón. Bueno, una cantidad de pueblos, porque si se mira el cañón desde arriba, ahí se concentra muchísimos pueblos. El cañón arranca incluso por aquí en los límites con Boyacá, que esos pedazos no lo conozco. Entonces, el cañón del Chicamocha es algo muy especial. El que no lo conozca y llega por primera vez a pasar, por ejemplo, el Pescadero, que es como lo más común entre la vía Bucaramanga y Bogotá, pero el cañón tiene otras cordilleras más allá. El que no conozca el cañón queda sorprendido con la altura y con los abismos, con los yermos de los campos, porque mínimamente crecen unas plantas muy pequeñas. Y así es el cañón por todos lados. Por los lados de Zapatoca, donde yo nací, las colinas son de color rojizo y con muy poca plantación, una plantación muy baja. Y para ese lado es frío, entonces hay frío, hay mucho silencio, hay un mutismo terrible, no están los grandes árboles, no hay grandes bosques, sino esas plantaciones pequeñas. Entonces todo se ve. Cuando sale el sol también todo lo ilumina. Y como me tocó caminar tanto por esas montañas, agarrado a las naguas de mi madre, esos fueron los montes que me amamantaron a mí. Tal vez yo por eso tengo una personalidad un poco dura,
por eso soy un poco mal geniado, no por el hecho solamente que sea de Santander, sino por la manera como fui criado en esos montes, y además criado como se criaba la gente de esos montes, o sea, a punta de silencios, o un carreazo, o una sola palabra. No había cantaleta, porque no había oportunidad de la cantaleta. Como que esos montes y esos silencios no permitían tanta palabra. Sin embargo, mire lo paradójico. Yo creo que de ahí nace mi poesía. En esas largas caminatas que yo hacía con mi madre, a mí me tocaba caminar entre un pueblo que se llama Chima y Contrataciones, o sea, porque no había carretera en una parte o porque mamá no tenía plata para pagar los pasajes. Y entonces las caminatas duraban 2 o 3 días y arrancábamos en Chima a caminar, ella con una niña de brazos, que es mi hermana menor, y yo agarrado de ella a los 4 años tal vez, y a caminar. Al día siguiente nos daban algo de comida y seguíamos el camino, así durábamos 3 días. ¿Quién me hablaba en esas montañas? Era mi madre solamente, ¿no? Y ella me hablaba era para que no me asustara, porque esas montañas dan miedo. Esas montañas se llenan de neblina y uno no llega a ver nada a pocos pasos, y de pronto sale un chivo por ahí que parecía el diablo en ese momento para uno. No, de vez en cuando se encontraba uno con un campesino, hola, ya, un saludo lánguido, y ya, pasó ese ser humano, y otra vez la soledad. Esas soledades son las que yo pretendo contar en mi libro Montuno, y pagar a estas alturas de mi vida una deuda tan grande que tengo con esa crianza y con esas caminatas por esas montañas tan terribles, tan empinadas, tan llenas de desfiladeros, tan llenas de tumbas que se hacían con piedras una sobre otra, tumbas donde de cualquier ser desconocido, sin nombre, y con el canto de mi madre, que era analfabeta, porque fue analfabeta hasta los 50 años, que yo la obligué a estudiar en Bucaramanga. Ella, siendo analfabeta, fue la que me introdujo la palabra poética en medio de esos silencios, de las montañas tan duras de Santander. Hay que leer para alimentarnos. Uno es producto de lo que ingiere, además de manzanas y de proteínas y de esos alimentos para nuestro cuerpo. La lectura es el alimento para nuestra mente. Entre más leemos y mejor leemos, mejor nos alimentamos. Nos alimentamos el intelecto, nos alimentamos el cerebro, la mente, el espíritu, y leemos para dejar de ser ignorantes, por lo menos no encontrar muchas respuestas, pero por lo menos saber cuáles no son verdad. Este universo, de este mundo venimos y nos llenan de muchas mentiras desde que nacemos y crecemos, y en la medida en que uno lee, uno se va dando cuenta de cuáles son esas mentiras, cuáles son verdad, y además te permite hacer un ejercicio mental, imaginario, exquisito. Entre más leemos, nuestro cerebro se va conectando con muchas frecuencias internas y externas, y por eso se nos vuelve un universo maravilloso nuestra mente, porque en la medida en que estamos leyendo, nuestra mente se va para muchas partes, fuera y dentro de uno. Que es un homenaje a Margarita Ursenaria, su novela Memorias de Adriano. En este libro hablan 3 personas: el emperador Adriano, su amante Antino, y a veces hablo yo. Es un diálogo a 3 voces, y siempre pensando en el homenaje a ese formidable libro que es Memorias de Adriano. De él leo el poema Tempus, que le da título al libro, y aquí habla del emperador Adriano. El tiempo ha logrado doblegar este cuerpo enfermo y envejecido. Batalló siempre mi alma entre los más exquisitos placeres. Gloriosas esencias me prodigó el amor, encuentros con la más absoluta belleza. Y muy a menudo se debatió mi espíritu con el suicidio, ese vino con que siempre me sedujo la poesía. Por alcanzar la belleza pude resistirlo todo, con mínimas fuerzas y copiosas lágrimas. Todo pude resistirlo, menos el horror que siempre tuve de mí mismo. Ahora que la muerte me ofrece sus livianas vestiduras, me incomoda más este otro que me habita,
el mismo que duda al entregar su espíritu por horror ante la más absoluta soledad. ¿Para qué leer? Es instruirse, el culturizarse, el saber de otras, aparte de literaturas diferentes como científica, de educación, de salud. Definitivamente hay personas que les gusta un tema como hay personas que les gusta específico, digamos, científico. El leer hace que las personas se eduquen más, tengan una mejor forma de expresarse frente a las personas y nada, es una forma que ojalá que los jóvenes que están invitando de hoy en día, que son los colegios, por ejemplo, hoy, ellos se incentiven más a la lectura, porque pues obviamente ahora todo es digital, todo es pues como más facilista, los muchachos ya dejan de leer un poco, entonces un poco es eso, y pues bienvenidos a la feria. Buenas tardes, pues como mi compañero dijo, es una forma de instruirse, también la forma para saber escribir, la ortografía, ayuda a que la mente se despeje, ayuda a que se conozcan otras culturas, otros tipos, novelas, literarios, todo lo que tenga que ver en cuanto a la lectura enriquece el alma, enriquece la mente y enriquece la forma de escribir. He tenido muchos gatos, sí, yo tuve de niño gatos, de niño recuerdo una especialmente que llamaba Peneca, siendo pelado yo, pero en Santa Marta tuve a Aquiles, tuve a Ulises, tuve a una Emily que me duró poco y el último gato de Santa Marta fue Tiger. Ahora en Bogotá tengo a Emily, siempre me gusta estar acompañado de gatos, ellos me dan cierta tranquilidad. Brotan de la piedra mis extraños pensamientos, los que voy afilando también para mis futuros días. Cuando lo hago brillar poniéndolo al sol, pienso en la vida de otro hombre tan oscuro como yo. Apenas tiene unos centímetros y sin embargo es el único límite entre dos machos de estas montañas. Por él se nos va la vida en un instante, por eso lo respetamos tanto, por eso nunca lo mostramos y lo acariciamos en secreto como algo sagrado. Tan brillante él, pero tanta sombra que hace. De mi libro Tempus, que es un homenaje a Margarita Ursenaria, su novela Memorias de Adrián. En este libro hablan tres personas, el emperador